Bien amigos, bienvenidos a este programa de Energías y Misterios aquí en Radio Despí, en el 107.2 de vuestra FM. Un programa que repetimos también en nuestras redes sociales y que hoy, desde aquí, hablaremos de lo que es la paraciencia y lo que influye esta en las investigaciones, porque no es lo mismo una investigación científica que una investigación kardeciana, o, más bien dicho, una investigación dirigida por aquellas personas que dicen ser sensitivas y se autoproclaman mediums. Para hablar de este tema, que es un poquito puntiagudo, hablaremos con nuestro amigo, colaborador, escritor y amigo y compañero Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, pues aquí estamos, otra semanita más. Un tema peliagudo, ¿oye? Peliagudo, igual a lo mejor termino a pedradas, pero bueno, más vale, lo importante es participar. Bueno, dime. Dime, no, explícanos. Vale, sí, no, ya podemos empezar, ¿no? Las científicas y las investigaciones kardecianas, para que Vale, la gente sí, a ver, tal cual. Bueno, y bueno, hoy voy a hablar de esto precisamente porque hemos tenido la oportunidad con el equipo de investigación habitual de hacer una intervención de doble campo, era una prueba en la cual pues un día era una investigación solo y exclusivamente parapsicológica, o sea, con datos científicos, paracientíficos, o sea, toma de datos y luego el análisis y demás, y otro día era utilizando al mismo equipo humano, pero dirigido por una persona, una medium. Y entonces, pues básicamente, pues lo que interesaba era ver la diferencia entre los dos tipos de investigación. En realidad, tengo que dejar claro que yo no puedo poner, ni creo que pueda nadie poner la mano en el fuego de decir yo tengo razón y los demás están equivocados. Yo no lo puedo saber, porque a la hora de la verdad, lo único sí que tenemos es que nosotros, por ejemplo, como medidores o tomadores de datos, y haciendo métodos estadísticos, lo que sí que conseguimos es por lo menos tener un dato, tener una serie de datos que pueden servir para tener una referencia y que son fehacientes, son datos corroborados y que se pueden realizar más pruebas en ese aspecto para repetir el tipo de experimento, a diferencia, por ejemplo, del típico método mediúmnico, digamos, en el cual pues básicamente, pues claro, tenemos que creer a pies juntillas lo que nos diga la medium, ¿no? Bueno, a ver, básicamente, pues explicaré un poquito, pues, cómo funcionamos el primer día, cómo se funciona el primer día, que es el método solo y totalmente estadístico y toma de datos. Pues, bueno, nosotros pues hacemos lo típico, que es el primero es el informe histórico. Nosotros tenemos la suerte de que nosotros podemos contar con un método histórico, o sea, con el informe histórico que nos dice, pues, o un recopilatorio de todo lo que puede haber ocurrido en el lugar, que simplemente sirve como un poquito de referencia, pero que muchas veces, pues, no sé, encontramos algún tipo de dato que no estaba recogido, que posiblemente posteriormente sí que podemos terminar corroborando. Pero hacemos eso, hacemos primero el estudio, recordar que sí que lo que hacemos es muy importante, que es conseguir todos los permisos oficiales, bueno, para utilizar un espacio público, tener el apoyo de este estamento público, ya sea, por ejemplo, el ayuntamiento o concejales o el mismo alcalde, bueno, quien esté al mando, y tenerlos, es interesante tenerlos dentro de la investigación explicando, por ejemplo, pues lo que se hace. Habitualmente gusta mucho de que nosotros expliquemos precisamente lo que hacemos, porque, claro, a veces se echan las manos a la cabeza y todo pensando que claro, ellos esperaban pues un espectáculo, una historia rara, ¿no? Y se encuentran con gente que lo único que nos diferencia a lo mejor de un científico del laboratorio es que no llevamos la bata blanca.
Pero que claro, ellos se quedan, claro, con los aparatos que medimos, apunta esto, no sé qué, toma este dato, remídelo, vete para allá, no sé qué, ¿no? Y entonces ellos, en palabras de ellos, de estos responsables, pues les gusta que ver que bueno, pues todo queda en unas películas, cazafantasmas y demás, y que esto es otra historia, esto es mucho más, a lo mejor mucho más frío, pero a la hora de la verdad, pues por ejemplo, pues nosotros en este tipo de trabajo, pues podemos realizar un informe diciendo, pues mira, pues sí que hay a lo mejor o no hay anomalías habituales en algún punto en concreto. Podemos decirles, por ejemplo, incluso si es una anomalía que pueda ser por una interferencia electromagnética, una telúrica, o sea, una serie de elementos que a lo mejor no tienen nada que ver. Claro, ellos a lo mejor pues sí que han tenido. Es que claro, hay fenomenología porque oímos cracks, algo ruidos. Bueno, es que los raps, por ejemplo, y si contamos con que estamos hablando de a lo mejor, en este caso, un edificio del siglo XIII, restaurado, reformado, todo lo que quieras, pero que estamos hablando de madera y piedra, básicamente, escayola, yeso y cañizo, no olvidemos. Y entonces, pues claro, sí, dime. Me acuerdo un hecho que a veces he comentado, en una investigación que hicimos en Montblanc, iba con nuestro amigo, ya sabes con quién iba, y iba también con un equipo que eran, bueno, son colaboradores de Mediaset, que es Hospital de Barcelona, y estuvimos haciendo una investigación allí, y a las 4 de la mañana se nos presentó el alcalde, porque claro, evidentemente él sabía que habíamos pedido los permisos, que habíamos mirado el archivo histórico municipal, que habíamos hecho topografía del lugar, habíamos preguntado al arquitecto municipal por si habían túneles o habían cavidades ocultas que ahora estaban tapadas y tal. Era un convento, un exconvento no de monjas, bueno, ya lo diré, es igual. Era un convento y de clérigos y tuvimos de monjes. Y cuando vino el alcalde, claro, lo que dices tú, dice, hostia, dice, me asombré, claro, cuando empezaste a ver tanta documentación para venir a buscar fantasmas. Claramente, no lo dijo, ¿no? Claro, cuando llegó allí, vio todo el aparataje técnico, que había una mesa que dan conferencias allí, que incluso han venido dos presidentes de la Generalitat a dar conferencias allí, uno Quim Torra y el otro el aragonés, incluso ha venido Lluís Llach también allá a conferencias. Claro, gente importante, relevante, es una mesa que caben unas 14 personas, ¿vale? Una al lado de otra, que están enfocadas, digamos, a todas las sillas donde el público se pone, ¿no? Pues esa mesa estaba recubierta de aparatos. O sea, imagínate lo que llevábamos. Claro, cuando él entró allí y vio todo el aparataje y vio que no estábamos buscando fantasmas, sino que estábamos buscando a través de estiloscopios, a través de grabadoras, a través de magnetómetros, a través de buscadores de ondas, en equipos de radiestesia. Claro, se quedó bastante perplejo, porque dice, claro, que lo que veo en redes no es lo mismo que estáis haciendo vosotros. Dice, claro, incluso se quedó ahí casi una hora con nosotros, nos abrió instancias que no habíamos pedido. Dice, hombre, ya lo ves en serio. Dice, ahora os abro todo. ¿Qué queréis que os abra? Y nos abrió todo, sitios que no habíamos pedido, porque era una vieja iglesia que no hay nada dentro, está vacía, que es la iglesia de San Francés, pero nos abrió allí, nos abrió donde guardaban el DRAC, nos abrió donde guardaban un montón de cosas que no habíamos pedido acceso a eso. Pero claro, fue tal la investigación que vio él y la forma que lo estábamos haciendo que se quedó perplejo, porque cuando entró allí vio que éramos dos equipos, uno que estaba haciendo la investigación in situ y el otro que estaba a 200 metros, o sea, en lo que es la sala, con los osciloscopios conectados a los micrófonos, con todo el equipo técnico de laboratorio. Claro, se quedó bastante perplejo, la verdad, y dijo, ostras, es que esto no es lo que se ve en las redes sociales, no tiene nada que ver con lo que se ve en las redes sociales, ni siquiera lo que se ve en Cuarto Milenio, nos lo dijo así. Dice, es que
parecéis, si os falta la bata, parecéis científicos. Digo, es que se trata de eso. Es una investigación paracientífica. No es una Claro, investigación, no buscamos fantasmas, buscamos lógicas y energías, tanto residuales como algo que se ha quedado impregnado en el lugar, que no son fantasmas. Y yo lo que le dije, digo, si tú quieres ver fantasmas, te vas al Metadona, el famoso supermercado, y hay unas bolsas de Matunino por no decir la marca, que pone fantasmitos. Oye, te vale €1 y pico y encima te alimentan y están muy buenos, con una cervecita. Pero no, nosotros no buscamos fantasmas, buscamos energías residuales, impregnaciones del lugar y sobre todo la historia del lugar. La historia. Y siempre, siempre, siempre con los permisos municipales y del dueño del lugar. Porque si no, estaremos cometiendo un delito. Y eso hay que dejarlo muy claro. No sé si me he expresado o no, 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 está perfectamente expresado. correctamente, pero bueno, es la percepción que tengo yo y cómo hay que hacer los trabajos. Y Perfectamente luego, cuando se acaba la paraciencia, entonces pueden entrar las personas carretianas a hacer su análisis de medium o lo que quieran, pero siempre, primero, por encima de todo, la investigación científica o paracientífica. Luego, lo demás. Claro, no es así, tiene que ser así. Mira, nosotros en este aspecto, por ejemplo, el primer día, pues eso, tuvimos la buena suerte de tener a los compañeros bueno, tanto el director del lugar, del espacio este, como alguien del ayuntamiento que estuvieron pues, perfectamente pues hasta las 3:30 de la mañana. Claro. Cuando venían a lo mejor a estarse de entrada decían, no, estaremos hasta las 12. Pero claro, lo encontraron interesante y dijeron, no, no, aquí, oye, pues podemos acompañar, pues no hay problema. Lo único que siempre ponemos unas condiciones que siempre suelen ser las mismas, o sea, a diferencia de lo que la gente pueda pensar. Nosotros, por ejemplo, uno de los requisitos esenciales es, si tienes que decir algo, no susurres, no hables bajito. Háblalo en voz, si hace falta, en voz alta, para evitar problemas luego de interpretación que puede haber en el análisis. Y entonces, pues bueno, se les pone al corriente, ningún problema en ese aspecto. Y entonces, pues claro, nosotros, por ejemplo, pues eso, usamos lo que se llama el método paracientífico, que en realidad el paracientífico, pues es el método científico adaptado, ¿vale? Por tanto, que el método científico, en ciertas maneras, por ejemplo, eso sí que es verdad, no podemos cumplirlo porque el requisito principal, por ejemplo, no estamos en un laboratorio, sino que estamos trabajando en campo, por ejemplo, y entonces, pero adaptamos esos trabajos que podríamos hacer en laboratorio, adaptarlos al campo, o sea, al estudio de campo. Se hacen los requisitos más posibles para evitar precisamente cualquier tipo de contaminación de lo que son las pruebas a realizar, para evitar precisamente que algún tipo de resultado pues pueda ser un error de apreciación, ¿no? Y entonces, pues, ese es básicamente, pues, es lo que hacemos. Bueno, sobre todo, pues eso, utilizamos, como ya has comentado antes, grabaciones, mediciones electromagnéticas, luego hacemos análisis de patrones, si se ha generado un patrón reiterado o repetitivo, el método estadístico, por ejemplo, también luego para definir, por ejemplo, lo que son los resultados de las mediciones, incluso de temperatura, velocidad del viento, o sea, porque la gente a lo mejor, higrómetro también. Una cosa que me he olvidado de explicar también, de las mediciones, que las mediciones no se hacen en el momento de la investigación, que también se hacen, pero las investigaciones no se hacen un día antes o 2 días antes, se comprueban y se solapan las varias temperaturas, las varias radiaciones de calor, se mira por dónde se va el sol para saber las piedras que pueden estar afectadas por el calor, se hace todo este tema de mediciones durante varios días. Y a la noche, mira, cuando se trabaja de noche, se trabaja simplemente porque es cuando menos ruido hay, pero las investigaciones se pueden hacer perfectamente de día. Evidentemente, recomendamos siempre de noche, pues cuando la ciudad está calmada y las voces que te puedan llegar de fuera son mínimas las que te pueden llegar de día, ¿no? Pero qué importante hacer ese trabajo metafísico también, ¿eh? No solamente
parece un metafísico, porque nos enseñan muchas cosas, nos enseñan muchísimas cosas. Claro, a ver, ocurre, bueno, que otra cosa que promovemos el escepticismo, Claro. ¿vale? Porque intentamos, a ver, tampoco es lanzarnos ya a no creer a pie juntillas nada, pero en lo posible, pues, rebatirnos, ¿no? En lo más posible el tipo de resultado para poder luego, en el análisis, para poder, por ejemplo, pues definir un consenso común a la hora de ver si eso, por ejemplo, que primeramente a lo mejor se anotó como una posible anomalía y posteriormente, realizando ese análisis, pues se puede a lo mejor descartar y decir, mira, pues esto es esto y esto se han dado estos casos. Vale. Y entonces, pues así funcionamos. Claro, ¿qué ocurre? Saltamos, por ejemplo, un poquito al tema del sistema kardeciano, ¿no? O la investigación mediúmnica. Hay que contar que el equipo que se desplazó, pues no había trabajado nunca o colaborado nunca con una medium, y menos que la medium fuera la que llevara la investigación, ¿no? Es un acuerdo al que llegamos entre la medium, la persona en cuestión y yo, y llegamos a ese acuerdo de un día para nosotros, otro día pues para que el equipo pudiera comparar sistemas de trabajo, ¿no? Es comparar. O sea, luego ya vienen las análisis de decir, creo esto más o esto no lo vi tan claro. Eso ya es posteriormente. Eso es posterior. Pero bueno, claro, ¿qué limitaciones podríamos encontrarnos en la investigación de mediúnica, por ejemplo? A ver, bueno, el enfoque que tiene este tipo de investigación, ya digo, se llaman kardecianos, o sea, es método kardeciano porque es un método basado en el trabajo espiritista de Alan Kardec, ¿vale? Con sus resultados y todo lo que él escribió. Claro, se basan en comunicaciones canalizadas, o sea, ahí no entra nada las mediciones, o sea, ahí no hay un método científico ni paracientífico. Aquí, claro, estamos hablando de que en realidad pues entra mucho más la fe que se pueda tener en realidad en el medio, ¿no? Claro, tenemos que contar con que lo que tú comentabas muy al principio, que el medium, por ejemplo, no te la está, como decimos normalmente, colando con queso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor sea más un mentalista que no un medium, y que todo lo que realice, por ejemplo, pues sea a base de la información que recopila y la va soltando como si fuera, pues, que estuviera contactada momentáneamente, ¿no? Con otra esfera. Claro, ¿qué ocurre? Normalmente no se puede hacer una réplica tampoco, no se pueden hacer una replicación independiente, porque si un medium ha dicho esto, claro, posteriormente va a decir lo mismo. Y claro, y resulta muy difícil que poniendo a otro medium ni siquiera a lo mejor digan lo mismo del lugar. Habitualmente, según los últimos estudios científicos que se están realizando con mediums de primer nivel, o sea, estamos hablando de personas a las que tengo respeto porque o sea, han hecho estudios contrastados y médicos incluso, y ya empezamos a estar estudiando el tema bastante en profundidad. Contemos, es un inciso, pero contemos que aquí en España, por ejemplo, el profesor Alex Escolà lo han nombrado director precisamente de un proyecto para estudiar precisamente los fenómenos mediúmnicos y su funcionamiento a nivel neuronal, o sea, a nivel cerebral, digamos. ¿Vale? Y los problemas que he tenido, Y los problemas que ha tenido Alex Escolà con todo el tema, Hombre, en este aspecto, por ejemplo, ahora empieza a tener más suerte o más fortuna porque tiene el apoyo de sus jefes, ¿vale? Él está trabajando como profesor de física avanzada, entre otras cosas, y está en método estadístico en la Universidad Pontificia de Madrid, con lo cual es un qué, ¿no? Ya tiene un respeto y ya tiene un apoyo
digámoslo así, o sea, con la Iglesia hemos topado y entonces sí, en cierta manera tiene ese apoyo, mejor que mejor, porque eso significa que unos y otros, pues que en realidad pues quieren definir un poquito o totalmente cuál sería la realidad de la mediunidad, ¿no? Y cómo funciona, cuáles son sus funcionamientos, ¿no? Bueno, pues básicamente es lo que... Sí. Se han encontrado muchas puertas cerradas también, ¿eh? Han cerrado muchas puertas en los morros, ¿eh? Sí. Puertas, ¿eh? Sí, pero ya digo que mira, yo me alegré cuando me enteré que lo habían nombrado director precisamente para este proyecto. Es un proyecto a largo plazo, o sea, estamos hablando de 4 o 5 años mínimo de toma de datos y esos. Y entonces, básicamente, pues lo que se quiere es definir cuál es el funcionamiento real de un medium, y eso serviría en el futuro para poder definir qué es un medium y qué no es un medium. Para que no te la vuelvan a dar con queso, como he dicho antes. ¿Vale? Entonces se podría definir muy bien el tipo de funcionamiento. Recordemos que aquí en España, el único que realmente lo realizó por su cuenta, y hace ya muchos años, fue Jiménez del Oso, Fernando Jiménez del Oso. Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra, pues contando con que en aquel entonces no existían ni los TAC cerebrales, resonancias magnéticas, o no, este tipo de aparatos no existían tanto, o sea, no estaban tan avanzados, pues ya hizo un estudio y estudió, por ejemplo, precisamente a una medium que era muy, os digo era porque falleció ahora 1 año y medio, casi 2 años ya, María Millán, y él consideró que o sea, pues, dado los resultados, bueno, que María Millán en aquel entonces, cuando él la estudió, era una cría de 13 años, 14 años, imagínate, en los albores, digamos, del despertar de la mediunidad. Y entonces, pues, él concluyó que el hecho era, o sea, que ella era una medium, digamos, con un nivel contrastado. Desgraciadamente, ha habido un salto de muchas décadas, posiblemente, bueno, 20, 30 años casi, en el que ha habido ese hueco que nadie ha investigado. Y o sea, considero que es una suerte hoy en día, o que está muy bien precisamente que se estudie esto, precisamente para definir qué es lo que hay y lo que no hay. Y entonces, pues en el futuro yo creo que podemos trabajar muy bien. Pero, bueno, volviendo un poquito, pues eso, que las limitaciones kardecianas, estamos hablando de creer en el medium, o sea, tener fe, o sea, estamos hablando de algo que es muy etéreo, ¿no? Es muy voluble, no tienes unos referentes. Claro, te pueden explicar que es que ahí han visto a un señor con vestido del siglo XVI o del siglo XV y que no sé qué, que iba para arriba y para abajo por un pasillo, que te pueden explicar una historia, pero claro, básicamente te tienes que entonces ir por tu cuenta a los registros históricos para ver si algo parecido en esa época más o menos se hubiera podido producir en el castillo, o sea, en el castillo, en el lugar en cuestión. Es complicado, en ese aspecto es complicado porque no hay un referente. Nosotros trabajamos, o sea, el paracientífico lo que busca es utilizar el método de lo que conocemos, o sea, lo que se puede históricamente poder medir, ¿no? O sea, saber si ha quedado una huella, como tú decías, si ha quedado una impregnación o no ha quedado una impregnación. Si el lugar, por ejemplo, tiene más carga telúrica, por ejemplo, por lo que sea, como en el lugar que está construido, o está limpio, digamos, o sea, está equilibrado, ¿no? Limpio es más suena mucho a vinclores verdes y eso aquí no. Limpio es más bien que quede definido como equilibrado, digamos, el lugar. Bueno, en el caso, por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, de paracientífico, lo bueno que tiene es lo que hemos comentado antes, que permite el debate. Permite el debate, por tanto, que yo, por ejemplo, pues si lo hacemos bien, yo, por ejemplo, por mucho que a lo mejor pueda tener experiencia, pues no me las voy a dar de decir, no, lo que yo digo es la verdad y lo de vosotros estáis equivocados. Y muchas veces me pasa,
debatimos y entonces pues algún punto de vista o algún detalle en ese punto de vista que yo lo tenía definido de una manera, pero que con las investigaciones posteriores un compañero me ha dicho, mira, los últimos resultados de tal contradicen esto y tal. Pues mira, espérate que lo voy a mirar y tal, y pues tendrás razón. Eso es el debate y poder analizar y evitar ese tipo de errores de apreciación. Utilizamos, por ejemplo, también, claro, ¿qué pasa? Que usamos los parapsicólogos, somos psicólogos, básicamente lo que usamos es el método psicológico, o sea, la psicología convencional, porque en esto nos define lo que muchas veces decimos, ¿no? Bueno, es que esta persona cree que le ha pasado esto, pero a lo mejor habría que revisar su pasado. Y a lo mejor pues tiene no se acuerda, pero a lo mejor tiene algo definido, miedo a los espacios oscuros porque le pasó cualquier cosa con 3 años, ¿vale? Y él lo asocia a que está en el momento en que se queda en un espacio, aunque sea amplio, y se queda en penumbras mínimamente, pues a lo mejor ya empieza a sentir que está observado. Entonces dices, bueno, a ver, perdón que te interrumpa, cuando haces un encierro, que es lo que estás hablando, de un encierro sensorial, yo siempre que hago un encierro sensorial con alguien, lo hago con una persona y una mascota, con un perro. Porque la persona nos puede no mentir, no hablo de mentir, sino autosugestionar. En cambio, un animal no. Un animal es totalmente sensitivo y a veces hace cosas que se ponen los pelos de punta, las orejas tiesas, mira fijamente a un lugar, ladra. Es muy importante utilizar también las especies animales para las investigaciones paranormales. Es muy importante usar lo que son perros, a ver, no perros traviesos, no perros tranquilos, que sabes que cuando notan un cambio diferente a la energía, porque claro, las energías no solamente son sonoras, también son olfativas. También son olfativas, evidentemente. Entonces los perros tienen una sensibilidad en la nariz brutal, en la cual pueden notar los cambios de olores repentinos, olores a flores, olores a jazmín, olores a pipí de abuela, que a mí me ha pasado un sitio encontrarme olor a pipí de abuela. Y según la que hacías, te olía flores, cambiaba de un lado a otro. Y los perros también usan también el hocico para diferenciar las temperaturas térmicas. Sí, es muy importante. Es importante, pero es importante, pero mascota, y sé que nadie lo hace, sé que mucha gente no. ¿Sabes por qué no se hace? Porque, claro, el problema es definir, primero, ya cuesta mucho conseguir los permisos. Sí, claro. ¿Vale? Por la imagen que se tiene de lo que es el investigador como tal, por lo que hemos visto, porque lo que es por lo que se ve en las redes, más que nada. Y entonces, ¿qué pasa? Introducir a un animal, claro, estamos hablando de que sí, sabemos que hay muchos datos sobre ese tema, pero por ejemplo no podemos definir qué cantidad de sensibilidad tiene un animal, o sea, un perro, una raza u otra raza. Todavía, ¿vale? Que eso sí que es interesante que se vaya trabajando. Sí, lo veo perfecto. Claro, el problema principal también es que resulta muy difícil de que dejen permiso desde que entren animales en los recintos. Sea porque marcan, sea porque... Y a lo mejor dicen, no, si lo llevo controlado al 100%, no, o sea, no va a estropear nada. Pero esas son las reticencias. Más que nada son por esas reticencias. Y entonces creo que en el futuro se podría ir introduciendo en el momento en que los lugares que nosotros vayamos a visitar o queramos visitar sea más normal y más sencillo conseguir los permisos. Sí, pero por ejemplo, yo hablo mi perrita es una perrita muy sensorial, ¿vale? Nota muchas cosas. Y mi perrita hicimos un encierro y lo hicimos ahí en Moncayo, en el sanatorio de Agramonte. De Agramonte, sí. Hicimos un encierro
Y la perra, cada vez que se ponía tiesa, los pelos de punta, y se ponía las orejas así, giraba la cara automáticamente con miedo. Analizábamos esas imágenes y salía o una sombra, o salía un orbe, o salía algo relacionado con la sensación que tenía la perra. Claro que sí. Ya no estamos hablando de un orbe que pueda ser un insecto, pueda ser polvo. No, Puede ser hombre. algún tipo de energía residual que la perra ha captado y que las cámaras, gracias al movimiento o lo que ha hecho la perra, nos hemos fijado allí y hemos encontrado ese resultado. Es muy importante esto. No, es muy importante y coger, por ejemplo, encontrar, tener, por ejemplo, pues, o crear un protocolo. Porque el protocolo, lo bueno que tiene es que cuando vas a pedir unos permisos o quieres explicar algo, entonces en el protocolo, si está muy bien explicado, claro, tú convences, porque dices... Claro, claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el tema este, por ejemplo, de la utilización de animales, en la investigación de campo, pues claro, todavía no hay un protocolo ni hay todavía una base explicable. Porque, pues claro, habrá que crearlo. Habrá que crearla, pero claro, pero es bastante difícil, ¿vale? Porque estamos hablando de elementos que volvemos a lo mismo. No podemos medir, ¿vale? El método paracientífico nos exige que todo lo que utilicemos deje unos datos que se pueda medir. Claro, en este aspecto, por ejemplo, en cierta manera, por ejemplo, un perro sería lo más parecido a un medium. Y no quiero... sin contaminación, que es más importante. Sin contaminación, pero no quiero insultar a nadie. O sea, que tampoco quiero decir que en ese aspecto, por ejemplo, sensiblemente, o sea, como hipersensibilidad, pues tiene esas características. Claro, el método científico, en realidad, o paracientífico, no te lo permite. En ese aspecto, por ejemplo, a lo mejor somos demasiado cuadriculados en cierta manera, pero que no está de más, ¿vale? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, en muchas investigaciones, ¿qué se hace? Se hace el método científico o paracientífico y posteriormente utilizamos, bueno, lo uso muchas veces, utilizamos a los mediums para hacer una segunda ronda, ¿no? Pero claro, el medium, por ejemplo, pues cuando llega al lugar, en lo posible, por ejemplo, se intenta, o sea, nos interesa enormemente que no sepa ni siquiera dónde va. O sea, es esencial. Ninguna información que en el momento en que sepa, el mero hecho de que sepa, yo he leído o me han dicho o nos enteremos de que ese medium o la medium ha tenido contacto o conocimiento de algún tipo de información del lugar, queda anulado cualquier tipo de resultado que pueda poder darnos. Un nombre, Aldo Linares, el mejor medium en la actualidad. Ahora mismo sí, a ver, con diferencia, ¿vale? Y me gusta por una razón muy sencilla. Bueno, hay muchas razones, pero yo he hablado algunas veces con él y la parte más interesante es que él se apunta a un bombardeo, a pruebas médicas a que hagan falta, porque él tiene una cosa muy clara, él apunta, o sea, tiene libretas enteras llenas de garabatos, dibujos, bueno, increíble. Pero lo primero que te dice, a ver, es que yo no quiero engañar a nadie. Si el día de mañana puedo saber que lo que yo hago en realidad es engañar a la gente, dice, lo dejo y pido perdón. Dice, lo dejo y pido perdón. Dice, ante eso, pues yo me apunto, o sea, que me dicen de hacerme un tag en unos experimentos, yo me apunto y se apunta por eso. Porque por lo menos es suficientemente franco para decir, mira, esto es lo que parece que soy, pero no puedo poner la mano en el fuego. Y yo quiero poder poner la mano en el fuego para saber exactamente qué soy. Segundo, una cosa esencial que tiene es precisamente que tú lo llevas a un sitio, en el momento en que a alguien del equipo durante el viaje se le escape una pista de a dónde van, y eso dicho por él y por otras personas que lo conocen, coge, o sea, pero tal cual coge y dice,
nos vamos para casa, no voy. Hoy, pero que no, ya estoy interferido. Dice, ya no puedo estar totalmente limpio de desinformación, o sea, de errores informativos sobre el lugar y tal, porque ya me ha llegado el mero hecho de esto, ya me ha llegado. Y te da, y se dice, pues se acabó. Y ese lugar ya no lo vuelve a visitar. O sea, es que no va. En esa parte, en ese aspecto, por ejemplo, pues dices, oye, pues mira, sin poner la mano en el fuego, pero por ejemplo, utilizando un método doble paracientífico y utilizando luego lo que es la ayuda de un medium, en ese aspecto, por ejemplo, lo veo perfecto, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues si yo tengo y puedo corroborar que el medium está limpio, pues su información me va a servir. Es como, por ejemplo, cualquier aparato de los que tengamos. Tú imagínate que tenemos, por poner un ejemplo, la K2. La K2 es muy sencilla. Pero tú imagínate que la K2, mira, voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo por como la otra, la Spirit Box, la 11, ¿no? Bueno, esta, sí, la PS7. PSB 11, me parece que se llama, o la nueva. La 7, déjala. Bueno, la PSB 11. La PSB 11, por ejemplo, pues a la primera de cambio ya no me sirve. Pero es que la Spirit Box es un aparato creado para recibir ondas marcianas. No tiene nada que ver, con el tema espiritual. Lo que pasa es que la han usado, porque mira, porque tal, pero era para recibir sonidos extraterrestres. Bueno, no, sonidos del espacio, en una frecuencia tercial. El sonido de los planetas. Claro, el sonido de las estrellas y el sonido de los planetas. Y segundo, que tiene un banco de datos, o sea, tiene una base de datos que se va acumulando. Trabaja por algoritmos. Claro. Entonces, no deja de ser una radio de FM a M, que puede coger cualquier tipo de onda de espacio. Claro. ¿Pero qué ocurre? Y el K2, que está muy bien que lo hayas sacado, es un aparato que es un medidor de campos eléctricos. Electromagnéticos. Perdona, que no hay que ponerlo nunca fijo en un sitio. Porque si a ti te pasa un cable de corriente por la pared y tienes una barandilla de hierro, ahí tienes un campo electromagnético que te está marcando. Depende de la frecuencia. El K2 es un medidor que lo llevas en la mano y lo vas pasando por los sitios, pero no lo tienes que dejar fijo en un sitio. La gente no. Y lo pone allí. Pero claro, la gente lo veo que los pone delante, al lado de las cámaras, al lado de los magnetófonos. Y debajo de las baterías. Lo raro que no te explote. Lo raro que no te explote. Que no te explote, claro. A ver, en la historia de, por ejemplo, que de lo importante, por ejemplo, cuando hacemos en la previa, es cuando hacemos las pruebas y hablamos de cada aparato, y es enseñar o que la gente aprenda a utilizar y decir, bueno, yo llevo una K2, vale, pero ¿qué me está midiendo? ¿Qué onda? ¿Qué frecuencia? ¿Vale? Pues mira, tal frecuencia, no sé qué, no sé cuánto, vale, ¿en qué onda, no? O sea, en gausses y miligausses, que no sé, o sea, que se sepa, la gente que sepa, que, o sea, ¿qué mide ese aparato? ¿Por qué, por ejemplo, ese aparato mide esto y resulta que tienes otro tipo de medidor de radiaciones electromagnéticas, pero que te mide, por ejemplo, a lo mejor la misma tipo de onda, pero no la misma frecuencia? Y resulta que no entra dentro de la banda de lo que mide, por ejemplo, el K2, que para eso se utilizan esos dos aparatos, para decir, vale, con uno vamos a medir si radiaciones electromagnéticas o energías electromagnéticas de muy baja frecuencia se dan aquí, o estamos hablando de una radiación, por ejemplo, como si lo enciendo ahora. Yo tengo aquí el ordenador debajo de mis piernecitas. Se pondrá rojo, y me empieza a indicar de que estoy recibiendo más radiación de lo que es necesario, o sea, sano, por ejemplo. Y yo digo, normalmente digo, coño, estoy encima de un reactor nuclear. Pues básicamente es eso. Y entonces, básicamente es lo que hacemos en una investigación, que hacemos, pues eso, debate, se hacen mediciones, se hacen remediciones, o sea, se hacen 3 tandas de mediciones mínimo, ¿vale?
media hora, 1 hora, 2 horas, dependiendo de las necesidades en cada momento. Pero claro, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es eso? Que el tema, pues, kardeciano, pues es eso. Los compañeros, pues, alucinaban, ¿no? Es más, para hacer una comparativa, los mismos señores y señoras que vinieron por parte del ayuntamiento, ¿vale? O sea, los propietarios del lugar, vinieron y también fueron el sábado y claro, pues se encontraron con que, claro, la investigación no tenía nada que ver. Claro, mira, es una cosa que yo explico mucho y supongo que estarás de acuerdo conmigo. Son tres aparatos que la gente usa mucho y lo usa mal. Uno es el K2, que lo ponen ahí y dicen, si hay algún espíritu que salte el rojo. Absurdo, pero lo hacen. El otro aparato son los REM-pods, que el REM-pod no es nada más que un aparato de música, es un aparato musical. Un aparato que tú tocabas unas notas moviendo las manos, porque era una caja con 2 antenas, y según ponías las manos, sonaba una nota, sonaba la otra. Eso es un REM-pod. Pero un REM-pod te puede pasar una mosca y te puede hacer sonar. Y el otro es la Spirit Box. Son tres aparatos absurdos, que se usan en una investigación. Y en cambio, lo que uso yo, por ejemplo, que no digo que sea el mejor, pero que sí que es un aparato muy bueno, son las bolas de Tesla. Que por ejemplo, eso sí, que si hay una energía allí, la va a captar. Cuidado, también tienes que poner una cámara fija por si no sea que algún insecto la toque. Claro, no, a ver, cuando tienes estos aparatos... Es más fácil captar alguna bola de Tesla que sea mucho más fiable que no un REM-pod. Bueno, mira, el REM-pod, el problema que hay es eso. El REM-pod, o sea, como todo aparato, se tiene que saber utilizar, ¿vale? Claro, pero no es nada más que un aparato musical, ¿eh? Bueno, a ver, en su momento era un aparato musical. El aparato que se vende ahora, el REM-pod, tiene la base, pero no tiene las características o sea, no hace más sonido que el chirrido que hace, porque no tiene la otra parte de lo que era el aparato musical, digamos. Luego, por ejemplo, el REM-pod solamente utiliza una antena. El otro aparato pues, usaba 2 porque uno era para frecuencias y el otro era para, o sea, pero ¿qué mide? Mide en realidad, lo que está midiendo en realidad es intensidad de campos magnéticos, ¿vale? Intensidad de campos magnéticos de los que genera, por ejemplo, el cuerpo humano. Un arco entre dos personas, por ejemplo. ¿Vale? Un arco entre dos personas. Y entonces, ese aparato lo que hacía, o sea, cuando tú pones, claro, te detecta a cierta distancia y entonces va cogiendo intensidad cuanto más te acercas. ¿Por qué? Porque considera que ese arco se está acercando cada vez más. Al igual que, por ejemplo, si tocas la antena, hace entonces ya el pi fijo. ¿Por qué? Porque has cerrado el arco. Yo he hecho una prueba flotando globos y creando electricidad estática. Estática, claro. Y lo he puesto a medio metro y han sonado que parecía que venía, vamos, un ejército de fantasmas. Sí. Por eso, por ejemplo, pues hay que definir, por ejemplo, mira, en esta investigación, y tengo las imágenes y tal, pues en cierto lugar, haciendo el método científico, paracientífico, se utilizó una REM-pod, precisamente. Y lo que es interesante fueron los resultados porque, bueno, por la que fuera, se puso un orden, lo típico de un pitido sí y 2 pitidos no. Hubo un resultado de un superior, como decimos nosotros, cuando 50 más 1, ya empiezas a pensar que la casualidad no puede entrar dentro, ¿vale? O sea, en el método estadístico. Claro, se nos disparó al 70% de aciertos, digamos, de las probabilidades. Pero ¿qué se hace habitualmente entonces para comparar o hacer definir, digamos, si el aparato puede estar estropeado? Se cogió ese aparato, se apagó, se guardó y se puso otro. ¿Vale? Se puso otro REM-pod de este tipo y se empezó a repetir el tipo de preguntas. Lo interesante fue que el resultado o sea, fue tanto superior, más del 71%. O sea, aún superó un 1% a los resultados del otro REM-pod. Pero es que, como solemos hacer, o sea, no hay 2 sin 3, pues se hace una tercera prueba con otro aparato más todavía
Ya digo, por eso a veces dicen, guay, pero es que ¿a dónde vais con tantos maletones? ¿No? Si es que llevamos, claro, por ejemplo, del K2 a lo mejor si podemos llevar 3. O sea, de todos los aparatos intentamos llevar 2, 3 aparatos. Bueno, el tercer REM pod se quedó en el 68%. Y dices, a ver, aquí hay que anotar una anomalía de algún tipo de fenómeno electrónico que está dando un resultado como mínimo interesante. Además era en un centro, en un punto en concreto del lugar. Se definió que el lugar, por ejemplo, pues se hizo incluso la medición con nosotros decimos la piruleta, con el aparato para medir por si había cables, había madera o había tuberías de agua o de plomo en las paredes. O sea, se definió todo. Una vez que se descartó que, o sea, era un rincón, además era un rincón que daba a una pared al exterior, pero la pared era de piedra cerca de 1 metro de grosor, o sea, una señora pared, ¿no? Que dices, de esas que me gustan a mí, de esas casas antiguas. Ahora ya no se hace eso. Y bueno, pues se ha tomado, por ejemplo, como anomalía interesante porque, ¿qué pasa? Si tú utilizas el mismo método con distintos aparatos para identificar si ha habido alguna interferencia con 3 aparatos, haces otro tipo de mediciones para evitar algún tipo de error. Se midió incluso las temperaturas de las paredes y de las ventanas para ver, porque como era de noche, para ver lo que tú lo comentaste antes, para definir las temperaturas, el tipo de cambio de temperatura que se podía estar produciendo en el espacio, es en una sala, ¿vale? Pues para definir si, por ejemplo, había una diferencia de temperatura que pudiera afectar por diferencia a lo mejor de componentes de las paredes, del tipo de piedra, que pudiera afectar digamos, normalmente cuando una zona está caliente, sabes ese vaporcillo que se ve, esa neblina, bueno, es como una especie de turbulencia que es turbia, ¿no? O sea, se ve así sobre el calor, eso se ve mucho en las carreteras, ¿vale? Pues calor residual, calor residual. Calor residual que pudiera afectar a los aparatos. Claro, ¿Vale? pero por eso hay que hacer también un análisis científico durante varias épocas del año. O sea, por ejemplo, en enero, en agosto y en noviembre, sobre el azimut del Sol. Porque la altura del Sol, según la época del año, también nos puede indicar hasta qué altura o hasta qué temperatura puede alcanzar las piedras y cuánto calor residual puede dejar digamos, lo que es vulgarmente llamado el azimut del Sol, que es la altura que tiene el Sol referente a la Tierra. Sí, el ángulo del Sol sobre la Tierra. Es muy importante saber incluso el azimut del Sol para saber cómo nos va a llegar la radiación a las piedras o a una simple palo de escoba, que a veces, hostia, si aquí hay una figura que da un calor azul y era un palo de escoba que le ha estado dando el sol todo el día, por ejemplo. Todo el día. Yo cuento siempre una cosa, en la Masía 20, sí. había, ¿conoces la Masía 20? Había un mecedor de abuela, ¿vale? Sí. Y daba el sol por una ventana y con la cámara termográfica nos salía una figura humana en el mecedor, en la mecedora. Claro, nos quedamos muy parados porque ya no estamos hablando en calor residual, estamos hablando de una figura humana, humanoide, sentado. Y luego es que en el vidrio que había una pegatina transparente de un jugador de fútbol ya casi borrado, y claro que cuando daba el sol cogía todo el borde y hacía la figura en la mecedora. Un caso curioso. Claro, cambio de temperatura. Un tonto redes, como digo yo, el tonto redes, y dice, mira, hay un fantasma en la mecedora. Porque claro, nosotros busquemos el por qué esa mecedora nos estaba dando una figura humana, evidentemente. Y era eso, era simplemente un jugador de fútbol allí que le habían recortado, le habían pegado en el vidrio y el reflejo, lo que es el perfil, daba esa figura humana. Mira qué cosa más curiosa. No, por eso digo que es lo que tú dices. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora hemos hecho una primera investigación en el lugar, pero ya estamos en contacto con ellos y tal, estamos en negociaciones
precisamente para hacer 4 investigaciones, porque queremos hacer primavera, verano, bueno, la de verano la hemos hecho, es otoño, invierno y primavera. Queremos completar el ciclo, lo que tú dices, o sea, porque necesitamos tener una medición que sea interesante y fiable de lo que es el lugar, ¿no? Porque claro, el edificio pues puede tener las paredes muy gruesas, pero es precisamente lo que nosotros comentábamos, que la incidencia dependiendo del tipo de roca que forme parte la parte exterior de la casa, ¿vale? Puede ser más de cuarzo, que puede ser de más granítica, dependiendo de las características te puede dar una definición muy diferente. Es más, por ejemplo, si resulta que una pared, por ejemplo, pues resulta que es rica en granito, pues resulta que el granito con el cemento y los años, o sea, los morteros y tal, pues producen un tipo de salitre que con cambios de humedad pueden generar carga electromagnética y cargas estáticas. Ya tienes ahí una interferencia. Entonces nosotros por eso estamos haciendo ahora se está analizando. Y... O terrenos con magnetita, por ejemplo. Por ejemplo. Tengan magnetita, entonces allí ya flipas lo que hay allí, ¿eh? No, entonces esos espacios es muy difícil de estudiar. Esos espacios son muy difíciles de estudiar. ¿Vale? Mira, tuvimos un pequeño problema el primer día de que varias cámaras de buenas a primeras, o sea, repasadas y todo anteriormente, y resulta que esas cámaras cogen y no funcionaban las baterías. Y las baterías se habían comprobado que se habían cargado. ¿Qué ocurre? Al final resulta que parece, bueno, lo más lógico y normal, que lo que descubrimos es que el lugar donde habían estado la maleta, donde estaban esas baterías en concreto, estamos hablando de un sitio que llegaron a los 41, 42 grados de temperatura, en un coche, estuvieron unas horas esas baterías en el coche, a saber si estaban cerca de la ventana, con lo cual se calentaron más y, claro, colapsaron. O sea, básicamente colapsaron y perdieron toda su carga, toda su eficacia. Claro, lo primero que puedes pensar, si es por ejemplo, otro tipo de investigador que coge y dice, ¡ah! Ya está, esto está cargado porque las baterías las han reventado. Llámalos por su nombre, tontorredes, llámalos por su nombre. Bueno, básicamente. Pero no, hicimos, o sea, vale, no pasa nada, venga, esto. Pero estas están funcionando perfectamente. Bueno, pues vamos a usar estas. Estas no les ha pasado nada, porque estas sí, estas no. Bueno, no, estas ha estado la maleta que estaba en el maletero, que estaba en la parte de abajo. Vale, pues fuera, se utiliza ese material. Y claro, ¿qué ocurre? Que bueno, para terminar, básicamente, que vamos acercándonos, básicamente, pues el siguiente día, cuando la medium, digamos, llevó la investigación, pues los compañeros, claro, se llevaron una sorpresa, bueno, ellos ya digo, no lo conocían el sistema, y la verdad es que se quedaron un poco bastante chocados, como mínimo, o sea, se quedaron como, ¿esto qué es? ¿No? Porque claro, era la medium la que les decía, ponme una cámara aquí, porque aquí no sé qué, hay tal, no sé qué, no sé cuánto, ponme una cámara allá. Y ellos decían, bueno, pues vale, o sea, el jefe ha dicho que hagamos lo que diga esta señora, pues bueno, y pues se pusieron los equipos donde se quiso poner y bueno, a ver, básicamente el único, y te lo digo de verdad, el único resultado que parece ser que hubo fue las palabras o lo que la medium vio o dejó de ver, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, y vamos a terminar casi de esto, la base metodológica. Nosotros usamos un método semicientífico y en la medium usaba base canalizadora, revelaciones, experiencias subjetivas. El tipo de evidencia, nosotros, ya digo, instrumental, grabaciones, mediciones, testigos. Hacemos también entrevistas a los posibles testigos, porque posteriormente hay que hacer un estudio, pero bueno, pero hay que saber exactamente si es, o sea, no es un problema a lo mejor psicológico, que no es una enfermedad, sino que es a lo mejor un remanente de algo de pequeño. O sea, todos tenemos algunas cargas, o sea, todos. Con lo cual, pues se hace la entrevista y luego se analiza.
A ver, verificabilidad. A ver, la paracientífica es moderada, ¿no? O sea, lo intentamos replicar y tal. Pero claro, la mediúmnica, digamos, es muy baja. O sea, es básicamente, como hemos visto anteriormente, es el creer en la fe, o sea, la fe que se tenga rigor crítico. El rigor crítico en el paracientífico es que no se entra en debate y se fomenta el escepticismo y la frialdad, digamos, de los datos, o sea, de tomar, contrastar y demás. En el rigor crítico de estudio mediúmnico, digamos, es lo que diga la medium. Claro. Soy yo y ya está, soy yo y punto. Y lo que digo es la verdad y punto, ¿no? Y dices, bueno, es que yo no tengo otra referencia que coger. Ahí sí que no puedo debatir ni discutir, porque no tengo una referencia común. Repetibilidad. En el método paracientífico intentamos repetirlo, intentamos hacer una serie de repeticiones para intentar controlar las condiciones para que se pueda producir el fenómeno o no, o sea, para saber, por ejemplo, qué datos podemos coger. Bueno, a ver, en una medium repetible, ¿qué es? ¿Que te vuelva a repetir la misma historia que te ha contado hace 20 minutos? Entonces no, no estamos en lo mismo. La autoridad de la fuente. A ver, en el método paracientífico no nos centramos en lo que diga una persona solo y no, yo no estaba pero me acuerdo. No. O sea, buscamos, por ejemplo, una definición de todos los posibles testigos o personas que estén, tanto que hayan visto que no hayan visto, porque nos interesa, por ejemplo, saber, oye, pues mira, llevo 30 años trabajando aquí y yo aquí ni he sentido nada, ni he visto nada. Bueno, pues también es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y el objetivo principal, nosotros, por ejemplo, buscamos comprender y validar fenómenos y tal, con vistas a que en el futuro, por ejemplo, ciertos fenómenos que ahora son paranormales, posiblemente incluso puedan tener una explicación y dejen de ser paranormales y entrar dentro de lo que sería la ciencia habitual. Y en cambio, por ejemplo, el objetivo principal de los mediúnicos, por ejemplo, bueno, ¿qué hacen? Pues enseñan su moralidad, su fe, su espiritualidad muy limitada, bueno, muy delimitada a su creencia personal, en realidad. Bueno, y básicamente pues hacemos eso. Aporte a la solidez epistemológica. Bueno, básicamente la mayor, por ejemplo, en la nuestra, porque nos basamos en intentar documentar y cuando falte algún documento, conseguir más documentos para documentar más los documentados. En cambio, por ejemplo, la mediúnica, por ejemplo, bueno, es menor porque, claro, es lo que decía yo antes. Si un medium ya va a un lugar y por lo que sea, pues ha estudiado el lugar, ha ido a las bibliotecas públicas, ha ido a los registros y tal, y ha conseguido lo que no está escrito, que yo a lo mejor no puedo saberlo, claro, tengo que creerme lo que esta señora o este señor diga, ¿no? Claro. Claro. Entonces, por ejemplo, pues en la investigación más seria, pues en lugar de ser de este tipo, por eso nosotros, repito, nosotros por eso utilizamos en todo lo posible, utilizamos el método paracientífico y como complemento la ayuda de un medium, ¿vale? Pero, siempre y cuando ese medium pues sea serio, formal, legal y no quiera saber ni siquiera dónde lo llevas. Eso es, o sea, es como llevar un papel en blanco. Eso es increíble. Yo he echado un medium de una investigación, ¿eh? Porque Bien te hecho. diré, y es que parece de risa, ¿eh? Porque digo, este me está tomando el pelo. Llegamos a una iglesia y me dice, yo aquí presiento mucho dolor. Digo, ¿perdona? Sí, porque aquí se han hecho muchas misas y aquí veo que la gente ha rezado mucho. Digo, joder, digo, estamos en una iglesia. Digo, ¿cómo no va a rezar la gente en una iglesia? Dice, sí, porque aquí ha habido mucha muerte. Digo, claro, digo, si aquí, digo, más lo pone en la pared, hay una plaquita que pone que aquí se celebraban, pues, a los difuntos, la misa a los difuntos con la caja presente. O sea,
y hay fotos. ¿Qué me estás contando? Y mira, coge los bártulos y vete que no te quiero ni ver. Lo dije así, digo, no, hombre, digo, ¿qué me estás contando? Y lo eché, Es lo verdad, eché. es así, es Lugar, así. lugar. Es así. Bueno, pues básicamente hoy hemos explicado, digamos, un poquito lo que son las dos diferencias, o sea, principales de investigación, los dos, digamos, sistemas de investigación, que de todas maneras, a ver, no vamos a meter a todo el mundo ni nos metemos nosotros tampoco en el mismo saco todo el mundo. Al igual que, por ejemplo, hay mediums que realmente quieren hacer las cosas bien y entonces resulta que tienen un equipo de investigación, pero ellos llevan a lo mejor la investigación, pero tienen un equipo de investigación y no quieren saber. Entonces dicen, no, pues mi equipo ha preparado algo. Y de esta manera son los mejores, ya digo. Y con Pues Juan esto... Carlos, tenemos que dejarlo aquí, hemos pasado ya de tiempo, nos van a cortar Sí, las sí. narices. Y a todos ustedes les esperamos aquí, con debates tan interesantes como el de hoy, aquí en Radio Espí, en Energías y Misterios, en el 107.2 de la FM. Gracias por seguirnos cada viernes en la radio y los jueves en nuestro canal. Hasta la semana que viene, amigos.